gustado en Rusia es la parte inicial del documento, por lo que parece, y está diciendo el Daily Mail, que es términos de rendición. En la primera parte del documento habla de los términos de la rendición de Rusia. Punto fundamental que ha conllevado la respuesta de esta mañana de que se niega completamente a aceptar los puntos de arranque, no la mesa de negociación, sino el punto desde el que se parte. ¿Por qué? Miren, el documento ha estado explicado sobre todo por Valery Soloviev, que es antiguo profesor de Relaciones Internacionales de Moscú y que estaría actuando como entrepartes entre Occidente y el núcleo cercano de Vladimir Putin de Rusia, para provocar que por fin haya una mesa de negociación. La clave de esos términos de rendición, y ese es el término textual que ha utilizado Occidente y que no ha sido aceptado por Rusia, como era evidente cuando Occidente mandaba la misiva, está en el entorno de que tendría que haber una rendición de Rusia que devolviera el resto del Jersón, que devolviera las regiones de Zaporilla, Lugansk y Donetsk en Ucrania. Solo con esa partida de devolución de territorios ocupados según Ucrania y Occidente, que ya han aceptado su autodeterminación, dice Rusia, se podría llegar a un inicio de la mesa de negociación. Este punto ya está negado por Rusia, no lo acepta. Pero hay un punto que es muy importante y que sí que parece haber un punto de acuerdo entre ambas partes, y es la península de Crimea, que en la carta, en la misiva, dice que está ocupada ilegalmente desde 2014. La península de Crimea se convertiría en una zona desmilitarizada, donde la flota del Mar Negro se vería reubicada ahí. Estamos hablando de Naciones Unidas, estamos hablando de cascos azules, estamos hablando de una fuerza que ayudara a que ese estatus de lo que se está viviendo desde marzo, finales de febrero, no se volviera a producir. Y ese estatus, la misiva de Occidente hacia Rusia, dice que no se volvería a discutir hasta el año 2029. A cambio de devolver los territorios que Occidente dice que son ilegalmente anexionados a Rusia y que Rusia dice que ha habido un referéndum de anexión, de autodeterminación, Occidente le asegura a Putin y a todos sus socios que no se levantarían cargos por la guerra. Es decir, le está diciendo a Putin, a los miembros del gobierno y a los oligarcas: os devolvemos todo lo que os hemos quitado, no iniciamos trámites judiciales, la Haya, un trámite para hacer una declaración de juicio por crímenes de guerra, y además dice que al no levantarse esos cargos por los delitos cometidos en la guerra, está hablando Occidente, también se les permitiría permanecer en el poder. Bueno, este tono de displicencia, de superioridad en la misiva, es la parte fundamental de lo que ha hecho que Rusia diga: punto de partida que no me vale. Pero hay algo, esa zona desmilitarizada es fundamental para entender si a partir de ahí se puede construir. También dice la misiva que la han discutido Kiev y aliados occidentales, y que hay 6 países que no se nombran que estarían de acuerdo a mediar. Por supuesto, todo parece indicar que uno es Francia, y por eso Macron está en esa posición. A partir de ahí, está diciendo también esta misiva que se crearía una zona desmilitarizada de 100 kilómetros, al estilo Yugoslavia, lo que le estábamos comentando esta mañana, en lo largo y ancho de las fronteras de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, donde no se podría tener bajo ningún concepto armas pesadas. Rusia, en esa misiva, también tendría que renunciar a la presencia militar en la región de Transnistria, en Moldavia, al lado de Ucrania. Y Ucrania tendría que comprometerse a no unirse a la OTAN durante al menos 7 años. Eso pondría una parte de las exigencias que decía Rusia, pero tendría un peso muy fuerte de Occidente todavía en esa misiva. Pero miren, vayamos al mapa de qué es lo que se está hablando y de qué es lo que se está diciendo. Dicen, por un lado, que toda esta parte se tiene que devolver al ámbito de Ucrania. Este es el asunto
más complicado, ya que Rusia entiende que se han autodeterminado, que lo han hecho con su voluntad, Occidente entiende lo has ocupado ilegalmente y te lo has anexionado. Transnistria es toda esta zona que alrededor de Ucrania bordea por Moldavia y que desde que la URSS cayera al muro de Berlín, las repúblicas fueran pidiendo, piensen quién fue la primera, Ucrania, Moldavia tuvo una zona militarizada para defender a una parte de los ciudadanos rusos que se quedaron aquí. Lo que dice ahora esta misiva es fuera de aquí, fuera. Y por supuesto Crimea. ¿Qué es lo que sucedería si sale adelante algo de esta mesa de negociación de paz que parece que sí tendría cuerpo de todo lo que han planteado? Esto. Una fuerza de la ONU, de Naciones Unidas, que recorrería todo este borde hasta aquí y que tendría aquí una base para poder, en el Mar Negro, ayudar a la desmilitarización de la zona. ¿Qué es lo que sí gustará a Rusia? Que toda esta zona no pueda incluir armas pesadas. ¿Por qué? Porque era el planteamiento inicial al inicio de la guerra. Al inicio de la guerra, en febrero del 22, de este año, lo que planteaba es que esa zona debía estar liberada de OTAN y de una amenaza para el conjunto de Rusia. Y lo que hace esa misiva es decir, aceptamos incluso que ese cuerpo de cascos azules vaya desde Bielorrusia, recoja toda esta zona y camine hacia Crimea, de tal manera que sucedería como en Yugoslavia. Una fuerza de cascos azules encargada de garantizar la paz y que tenga en esta zona del Mar Negro la seguridad alimentaria y de fertilizantes para el conjunto de la crisis alimentaria mundial, que lo relajaría mucho, y donde Naciones Unidas gobernaría esta zona, teniendo punto de enclave fundamental en Crimea. De tal manera que se devuelve Crimea, pero no se devuelve porque se queda como en una zona de control de todo lo que pudiera suceder en los próximos 7 años. Y así estaría la misiva. Por supuesto Rusia ha dicho que no, porque había un contenido muy fuerte de exigencias de Occidente, pero es que era la misiva de Occidente, no era la misiva de Rusia. Rusia plantearía otra cosa distinta. Pero estarán viendo que el caldillo ya, ese sentimiento, ese olorcillo ya es, ¿vale? ¿Pero qué te gusta? ¿La franja de cascos azules de la ONU? Ya tenemos un punto de encuentro. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué sucede con todos estos territorios, me voy demasiado arriba, con todos estos territorios, cómo se puede hacer un proceso que guste a las dos partes. Está muy limitado, ¿eh? Con toda la retirada de tropas rusas, esta parte ya no es tan extensa como fue en una parte de la guerra. Y este punto parece intransitable, que es el de Transnistria. Pero ya hay un punto muy pequeño, una pequeña luz al fondo del túnel, donde dice, bueno, han dicho que no. Pero no han dicho no a la mesa de negociación, han dicho que no a la misiva. Lo que significa que hay un punto de encuentro a que algo se tiene que ver. Y Rusia ya lo dijo la semana pasada, no nos estamos inventando nada. Rusia dijo la semana pasada que aceptaría terminar sus objetivos en la operación militar, la guerra de Ucrania, en una mesa de negociación. Pero bueno, estos son los puntos de máximos por los que parte Occidente, por los que parte Ucrania. Y el mismo Zelensky ya no ha dicho, quiero mesa de negociación sin Putin. Ha dicho, estamos preparados para la paz, camino de una mesa de negociación. Ojo que este es el cisne negro del mercado. Este es el cambio fundamental. Ahora hay que ver hasta qué punto Estados Unidos permite que esto se convierta en el cisne negro. Si Estados Unidos mete la zarpa ahí y dice que las sanciones no se quitan, todo esto queda en papel mojado económicamente hablando. Porque entonces toda la tensión que provoca inflacionariamente la energía rusa sin llegar a Europa, seguiría igual. Hay que ver hasta qué punto Estados Unidos quiere una recuperación económica o quiere, si tomara esa decisión, seguir ahondando en el daño al conjunto de la economía. Esta es la fotografía con la que partimos en un día, en una semana, en la que ya no tenemos elecciones de midterm, resuelto el tema, Biden tiene manos libres, se va a ver esta noche con Xi Jinping, vamos a ver mañana cuáles son las consecuencias, Lavrov está en el hospital, en Bali, con lo que la fotografía empieza a coger cuerpo, hacia aquí, hacia esa zona de cascos azules que puede traernos la paz.
y la paz es importante en la parte humanitaria y también en la parte, por supuesto, económica. Vamos a ver cómo se configura dependiendo de la paz, tendrá una fuerza u otra. Zakharova, que es la portavoz del gobierno ruso, acaba de decir que Lavrov no está en el hospital.